enviamos un saludo a nuestro público que nos está viendo en esta transmisión, en este programa, en esta entrevista que vamos a dedicar al festejo, a la conmemoración, a la celebración de los 400 años del patronazgo de San Ignacio de Loyola aquí en esta ciudad de Guanajuato. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Luis Ernesto Camarillo Ramírez, que es presidente del Colegio de Historiadores de Guanajuato, AC, y el doctor José Luis Lara Valdés. Muchas gracias. Bienvenidos aquí a este programa. Entonces, pues me gustaría, para iniciar, para ir abriendo boca, que comentáramos un poco sobre qué es lo más correcto, hablar del patronazgo, del patrocinio, del patrono. ¿Cómo deberíamos de entender la figura de Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, en relación a esta ciudad? Pues en principio, gracias por la entrevista, gracias por la invitación. Pues Guanajuato, desde sus orígenes, tiene una presencia religiosa muy importante, principalmente auspiciada pues, por los mineros, por la gente que administra el modo de producción, que es la minería, y desde muy temprana época, estamos hablando finales del siglo XVII, pues iniciara un acercamiento con los jesuitas, ya que ellos, estamos hablando de los mineros, los habían conocido en distintos lugares de la entonces Nueva España y buscaran la manera de acercarnos al mineral, a lo que antes era la población, ya que ellos consideran que la ciudad está viviendo, que la población en aquel entonces pues tiene un modo no muy correcto de vivir. Sus valores están un poco extraviados y es por lo que buscan la presencia de esa orden. Hacen varias invitaciones y no es hasta la Semana Santa del 685 que se da el primer contacto. Los medios, los resultados después de esta primera entrada de jesuitas a Guanajuato es muy positivo, así lo relatan las crónicas, y a partir de ahí habría una comunión entre jesuitas y la población. De ahí el cariño, de ahí ese emparentar religiosamente a esta orden, con esta orden, y pues decimos que una vez que el San Ignacio, Íñigo Ignacio de Loyola es elevado al rango de beato, cuando se oficializa, se pide este patronazgo, este patrocinio para la ciudad de Guanajuato, y sería oficialmente su primer patrón. A raíz de eso, pues se di también, igual las crónicas así lo refieren, que suben al Cerro de la Ufa, se conservan un par de cuevas, y a partir de ahí vendrá la gran tradición de Guanajuato, que es la fiesta de la cueva de San Ignacio, y pues iniciará esta gran tradición, pues, que hasta la fecha permanece y nos da identidad como habitantes de la cañada. Una vez al año subir, departir, tener un servicio religioso, pero sobre todo convivir. Digamos que el párroco de aquel entonces, el cura Diego, el párroco Diego Gálvez, me parece, ¿sí? Es el que inicia a promover la idea entre la feligresía de adoptar San Ignacio, ¿no? Esto ocurre más o menos por ahí, por el 1609, 1600, algo así, ¿no? Posterior a eso es cuando ya empieza a cuajar la idea y como lo dice en 1616, es cuando se comienza a celebrar ya como patrono
sin ser oficialmente patrón. Sí. ¿no? Pero ya lo adopta la población y años después, perdón, primero era 585 a 616 que se hace, y después de algunos años el obispado de Michoacán oficializará por medio de oficios, por medio de queda asentado en los libros del propio obispado la oficialización del patronato de San Ignacio sobre la ciudad. Así es. De hecho, es hasta 1624 cuando formalmente se hace la petición, el 6 de junio, formalmente se hace la petición. La respuesta es muy rápida, es el 18 de junio. Entonces, digamos, nada más era cosa de hacer la gestión, pero por algunas circunstancias, no sé cuál, tardaron en hacerla, pero digamos, una cosa es la gestión y otra cosa es el oficial, o sea, la gestión oficial, y otra cosa es ya el auto, ¿no? Porque al final de cuentas todo tiene que dar apostillado. Entonces, estamos celebrando los 400 años de que se inicia la celebración, que la celebración, como lo dices, es de un carácter fuertemente religioso, porque la religión aquí había realmente tenido un gran impulso. Sí, se especula, porque la verdad es que no se habla de eso, se habla más bien de y es Lucio Marmolejo el que hará esa crónica de carreras de caballos, de serenata, de otro tipo de situaciones, no tanto si lo que se hacía también eran parte de sus ejercicios de San Ignacio, que tendría que ser, no se habla de un oficio religioso, no queda claro qué era lo que se hacía, pues solamente se celebró una misa a la 1 de la tarde. Así es, que digamos que toda celebración religiosa a la fecha, si permanece, siempre va acompañada de la fiesta religiosa, que es la misa, la celebración de la misa, con la fiesta popular, ¿no? Los juegos mecánicos, verbena, mariachis, en fin, cada quien va celebrando, ¿no? Pero digamos, como que se dan esas dos situaciones, la parte religiosa, que es una misa en honor de, en este caso en honor del santo patrono, que es San Ignacio, y la otra, pues es el festejo popular, que se da una verbena que se fue a lo que es la bufa, el hormiguero, ¿no? La cueva, y que digamos que es la tradición que ha permanecido por 200 años. Y no puede ser otro lugar, porque en la cañada o en alguno de sus minerales no hay un templo dedicado a San Ignacio. O sea, una vez que son expulsados de los territorios españoles, sale la imagen del templo, del templo parroquial, y no se vuelve a tener un templo dedicado al patrono de Guanajuato. Entonces, lo que está consagrado son las cuevas, y ahí están los San Ignacios de cantera, un par de ellos, uno tras las rejas, otro más en la parte posterior, la parte de fuera de este recinto. La gente pues es antigua, entonces tiene que recurrir al templo del patrono, y el templo es una gruta, es una cueva. Que a mí me gustaría saber, más allá de Lourdes, si alguna otra, ¿qué otra devoción tiene como templo un paraje natural, y que después de 400 años la gente siga yendo y siga cumpliendo con ese ritual? También eso lo sé de una u otra manera única. Pues muy bien. Pues vamos a hacer un breve corte y regresamos en un momento aquí a Barataria TV. Gracias. Regresamos aquí a Barataria TV. Nos encontramos con Luis Ernesto Camarillo Ramírez y con el doctor José Luis Lar Valdés. La historia pues es una sucesión de hechos, y un hecho produce otra situación, una reacción, ¿no? En algunas ocasiones son actos humanos los que se van dando y van propiciando pues, cierto desarrollo de la humanidad. En otras ocasiones son efectos naturales, un fenómeno natural, una explosión de un volcán o alguna cosa de esas que hace que pues también
la humanidad tenga algún sentido, ¿no? Y para que podamos entender mejor las situaciones, pues siempre yo creo que será mejor ubicarnos en el tiempo de cuando suceden los hechos. Eso nos da una idea más clara, porque tratar de interpretar hoy a la forma como son las cosas, lo que ocurre en el siglo XVI, pues yo creo que está medio complicado, ¿no? Porque van cambiando los escenarios, van cambiando las interpretaciones, en fin. Entonces nos gustaría que el doctor José Luis Lara Valdés nos platicara un poco, nos dibujara un poco cómo era Guanajuato en el 1616. Bien, pues reflexionaba sobre las fotografías y la pintura que están publicadas sobre la fiesta, la circunstancia de que esas cuevas se encuentran entre dos caminos, un tanto cuanto parte de las leyendas de la ciudad de Guanajuato, el camino por el que llega la imagen de Nuestra Señora hoy de Guanajuato, que le vendría quedando de la sección sur, y un camino muy ignorado, olvidado casi, y de mi parte no lo conozco por más que he querido recorrer, que va a San Miguel el Grande, el camino que va a San Miguel el Grande, saliendo o entrando por lo que actualmente son los minerales, el cubo. Entre estos dos caminos sucede todo el desarrollo, la llegada y el desarrollo de los conquistadores y los colonizadores que van desplazando a los antiguos habitantes, los chichimecas del territorio, que habían vivido en esta región al momento de la llegada de los españoles con todo y sus acompañantes indígenas de otras regiones, los otomíes, los mexicanos, los tlaxcaltecas, los mazahuas, los purépechas, y que son a final de cuentas a quienes les entregan espacios territoriales para que pueblen las congregaciones de indios, otomíes, mexicanos, purépechas y mazahuas, y que son a quienes primero se les va a dar la autorización para levantar templos, los llamados hospitales de indios, y solamente existe el de los tarascos. Se sospecha que el de los mazahuas habría estado en el templo de San José, pero el de los otomíes y el de los mexicanos ya no existen en culto religioso. Sin embargo, eran los únicos 4 templos que había en 1616. Es interesante mencionar que mientras está sucediendo el poblamiento, la explotación de las minas de plata en este territorio, hablamos de 1547, las primeras escrituras que se otorgan, sin dejar de mencionar que ya desde antes debieron de haber llegado por esos caminos que acabo de mencionar y se pudieron haber apoderado de los territorios que quisieron para hacer la industria minera tan bonancible como hubo desde un principio, que será 1540, a lo mejor 1530, no sabemos, no hay documentación hasta partir de 1547. Así que los jesuitas en esa misma época están apenas surgiendo como sociedad en Europa, y cuando llegan a Nueva España va a ser cuando ya exista un orden económico, urbanístico y arquitectónico muy formalizado en estas cañadas que ahora son la ciudad de Guanajuato y sus poblaciones mineras, el Cubo, San Nicolás, Peregrina, el Monte. Así que cuando llegan acá los jesuitas es porque los invita el clero a que den apoyo en la labor social de controlar a toda esa gente que había crecido sin un orden, como se acostumbró muchos siglos, el orden social supervisado, sancionado por la Iglesia.
los distintos padres curas que eran enviados desde Valladolid o Morelia, al parecer no tuvieron capacidad de controlar las costumbres de la población minera, y por eso se apoyaron en la recién llegada Compañía de Jesús para que organizaran estos ejercicios espirituales, ejercicios de la buena muerte, donde practicando la oratoria, la declamación, la teatralidad, la dramatización, despertaban los sentimientos de culpa y de arrepentimiento, y hacían que se controlaran un poco esas actitudes deplorables, se dice, que hubo entre unos pobladores que no tuvieron el orden social debido, correctamente controlado, supervisado, sancionado por la Iglesia. Así que los primeros jesuitas van a llegar después de 1570 y se acaba de nombrar alcaldía mayor a un gran territorio que tiene por sede administrativa la población de Santa Fe de Guanajuato, que no es más que un poblado, pero muy rico. Para que sea nombrado sede de la alcaldía mayor, que originalmente va de León a Irapuato, incluye Silao, y unos cuantos años después también León va a ser nombrada sede de otra gran extensión territorial más grande que la de Guanajuato, 1574. Se queda la población de Guanajuato en Santa Fe de Guanajuato administrando el territorio del actual Silao, el actual Irapuato y toda la serranía hoy llamada de Guanajuato. Y en todo ese poblado, en todo ese territorio debió de haber habido necesidad de estos ejercicios espirituales, pero ¿dónde los realizaban los jesuitas? Si únicamente hay 4 templos, ¿dónde se pudo haber establecido esta teatralidad, esta dramatización, esta oratoria? Cuando en 1616 se deciden las autoridades y los religiosos pedir a Valladolid que otorguen al beato Ignacio de Loyola a ser nombrado el patrono, es porque debieron haber habido resultados importantes que no han sido documentados o no hemos podido tener acceso a esa documentación. Quiero brincar mucho a nuestros tiempos, porque también me lo deja ver muy claro estas fotografías de mediados, qué sé yo, 1920, 30 quizás, por las vestimentas y la pintura de Manuel Leal, donde plasma personajes que vivían en esta época, 1940, está ahí Armando Olivares Carrillo, están otras personas que se pueden identificar. Es la época cuando tienen expresamente prohibida la Iglesia hacer expresiones de culto en público. Así que a partir de 1920 hasta probablemente 1970, la fiesta de la cueva es de los guanajuatenses y no es de la Iglesia. No tiene nada que ver con misas, no tiene nada que ver con procesiones. Lo que sí tiene que ver es lo que nos agrada muchísimo a los santafesinos, es con la consolidación de una costumbre de ir allá, de estar allá, todas las familias, y de por nuestra cuenta hacerle la misa al santo patrón. Entonces es más que probable, aunque también aquí habríamos de contar con documentación para probarlo, que las autoridades locales se hicieron omisos de la ley y permitieron que se realizaran misas de medianoche en las cuevas de San Ignacio, en la de abajo, que es donde está preso San Ignacio, o en la de arriba, donde está pintado, aun cuando el vandalismo lo ha cubierto por completo. Es probable, o a mí me gusta dejarlo como una leyenda, que con todas las prohibiciones de que no hubiera manifestaciones religiosas en público, había misa al santo patrono San Ignacio, y de esta manera los santafesinos, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, siguieron realizando la fiesta en el tono más pagano que han sucedido las fiestas de mayor arraigo. Borrachera, música, baile, carreras de caballos, jugadas de baraja, ruleta,
que el pueblo ha acostumbrado para divertirse. Así que bueno, pues nos da mucho gusto cada 31 de julio de cada año, porque comenzamos a comunicarles: vas a venir, vas a estar, las familias, qué vamos a llevar de comer, dónde nos vamos a ubicar, como si se trasladara el gusto a esas lomas, a esas cañadas. Y aunque ya no hay caballos, sin embargo ocurren de distintas regiones municipales y del mismo municipio de Guanajuato, pero ya no van en la gran cantidad que debió de haber sucedido desde el siglo XVII. Me gusta quedarme con las dudas, pero ¿y esta fiesta habría sido para sustituir a otra reunión de los chichimecas que allí habrían tenido en esas cuevas? Así como se ha sustituido en otros puntos del mundo la sustitución de un culto por otro, habría sido la fiesta de San Ignacio la acción definitiva para cancelar la reunión nada piadosa que habrían tenido ahí los chichimecas. También vale la pena pensar que alguien algún día encuentre explicaciones cuando se limpien todas esas cuevas y aparezcan las pinturas rupestres que dejaron posiblemente los chichimecas, pero y a lo mejor fueron otros los que llegaron a pintar. Dice Lucio Marmolejo: hay dos cuevas, la cueva grande y la cueva chica. Yo la única que conozco es la cueva chica, no conozco la cueva grande. Y dice la gente: es que hay una cueva que solamente se abre el día de la fiesta, todo el tiempo nadie da con ella, está cerrada. Y sigo sin saber dónde está esa cueva fantástica, que es la que nos llevaría hacia el interior de la ciudad encantada. ¿Cuál es esa ciudad encantada de la que hablan las leyendas de la gente antigua? Pues vamos a un corte muy ilustrativo a tu parte. Realmente nos presenta un buen panorama, nos ambienta bien. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Baratera TV. Nos acompaña en el día de hoy el historiador Luis Ernesto Camarillo Ramírez y el doctor José Luis Lara Valdés. Antes de irnos al corte, el doctor nos ilustraba, nos llevaba en el tiempo, nos daba una visión, nos dibujaba el paisaje de cómo estaba el Guanajuato en el 1610 y algo, 20 y algo, y nos lo contrastaba incluso con mediados del siglo pasado, del siglo XX, del 1940, y cómo estaba la situación. Le preguntamos al historiador Luis Ernesto Camarillo, dentro de la historia que usted ha venido pues estudiando, observando, registrando, ¿cuál sería su visión de cómo estarían las cosas? Sí, yo incluso ahora con esta profundizar un poco más acerca del proceso a partir de los 400 años de este patronazgo, de esta celebración. Yo me dio la tarea de platicar con gente que en la actualidad tendría 90 años, qué es lo que recuerda de la fiesta en sus infancias, y no la recuerda. En los años 20 parecería que sí hubo un alto, incluso en prensa, como parte de campaña negativa política. Se dice que fulano se santiguó afuera de un templo y eso ya es motivo de sanción, incluso por la ley. Entonces yo me encuentro a los niños de los 20 y de los 30 hablar de la fiesta en aquella época, pero después sí se recuerda a Agustín Lanuza en su Fulgencio Vargas, sí se va retomando pues pero hasta Manuel Leal con su pintura y con los personajes que colocan, la fotografía que hablaba el doctor Rara, esta pintura que se encuentra físicamente en Posada Santa Fe, sí nos da una idea de que se va retomando, pero ya regresa y regresará con este cariz que ahora tiene, ¿no? Donde es mucho más fuerte
la verbena, aunque no se pierde este sentido, este carácter religioso. Vemos las chondas, vemos las ollas de agua que están a los pies de San Ignacio, el agua de San Ignacio que cura todo. Pero lo que también la gente recuerda es lo que siempre se ha dicho. Y no solamente sale la leyenda de la cual hace sus versos Agustín Lanuza, sino salen otras, esto de la que ahorita hablaban de la cueva que solamente se abre ese año. Recuerdo una señora llamada Sotera Fernández, que ella es de 1920, entonces de sus infancias tendría de 6 a 8 años. Recuerda, ya más avanzado el tiempo, que le dijeron de una mujer que se puso a recoger tomatillos de los que salen de manera silvestre, y de repente se perdió y salió un año después y no se acuerda de nada. Y ese tipo de anécdotas, que es parte del imaginario colectivo, existen, y está, la gente la tiene. Y 60, 70, 80 y a la actualidad, pues es más que referenciada, es más que retomada, al grado que ahora, como parte de un gentilicio paralelo, pues usan el concepto cuevanense, que si bien Ibabegoitia lo hizo completamente peyorativo, y como que nos sentimos muy orgullosos de ese concepto peyorativo de esta población, otra vez fantasiosa, de las novelas Estas ruinas que ves, de la ciudad de Cuébano, del estado de Cuébano, no Cuébano, punto, punto. Entonces, sí es parte de nosotros, nos identifica como, ahora ya en lo personal, como vecindado en Guanajuato, una celebración que convoca, o sea, podríamos definir o no si vamos a la apertura de la empresa. Nos preguntaremos si ya fuiste al Cervantino, así como esta cosificación, el Cervantino, fuiste al Cervantino como si fuera un lugar, pero lo que sí nos perdonamos es ir a la cueva sí, la fiesta de la cueva. Ya viste, bueno, vamos a ir a la fiesta de la cueva, ahí nos vemos, y como en ese momento lo comentaban, ¿quién lleva qué o en qué lugar nos reunimos? Desde la noche anterior es un deleite voltear al Peñón. Estuve esta semana con un grupo de universitarios de San Antonio, Texas, y decían, sí, vimos cómo pusieron una serie de foquitos arriba de la piedra, arriba de la bufa. No son foquitos, es gente que va caminando en la noche y que todo el día va a continuar este peregrinaje hasta la crucita, porque la hace suya. No tenemos un recinto ferial, en Guanajuato no hay un recinto ferial, en Guanajuato no hay un lugar donde se viva la fiesta, es el mismo paraje. Y de ahí quizá esta controversia con la enajenación, el cambio de uso de suelo, en fin, que ha tenido este lugar, porque pues sí golpea al lugar, sí golpearía al desarrollo de la fiesta el perder esos terrenos. Entonces, sí es muy nuestra. Está lo que se rescató en 1616, esta crónica que es de Lucio Marmolejo, sí la podríamos hacer al día de hoy, que un poco ese fue uno de los proyectos que se quedaron solamente como proyectos para esta celebración 400, era que la propia gente nos platicara su fiesta, que el joven, el niño de hoy, le preguntara al abuelo su fiesta, y a qué hora subías, y qué comías, y qué es lo que hacías como familia, que fuéramos rescatando un poco esta historia de vida. Pues ojalá en algún momento se pudiera hacer, porque la historia no solo está en los libros, no solo está en los documentos, también la historia es nuestra memoria, que al momento de recobrarla, al momento de subirla a una plataforma escrita, como ahora lo estamos haciendo con el audio y el video, pues ya queda como una huella. Entonces es interesante que se rescate. Sí, queda registrada, pero lo que queda registrado realmente es lo que la gente vive, ¿no? Claro. Cómo lo vive, ¿no? El por qué lo hace, o tiene una razón, o sea, cuál es la razón de
todo tiene un significado. ¿Qué estamos haciendo? Así muy rápidamente, yo creo que se puede ver como una actitud de insumisión que esta gente levantisca manifestaba en su, eso sí, documentado en la gran cantidad de expedientes judiciales que ha habido todo el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Los historiadores tenemos una gran cantidad de documentos para conocer usos y costumbres, y en su mayoría son por problemas judiciales. En 1767 se expulsa a los jesuitas de la Nueva España, y sin embargo todos los 33 años del siglo XVIII, los 100 años del siglo XIX y los que llevamos 100 años del siglo XX y 16 del siglo XXI, se ha realizado esta fiesta. Me parece que por un carácter más de insumisión. Bueno, si tú tienes la autoridad, tú me quitaste a los padres de la compañía, pero yo como sociedad, como familia, sigo yendo a ese lugar donde está mi santo de la devoción. Que como dijo Ernesto, no hay un templo dedicado a San Ignacio de Loyola. Esta ciudad desde 1767 no tiene templo dedicado a San Ignacio de Loyola. No lo tuvo antes de 1765 tampoco, porque los jesuitas estaban en el hospital de los otomíes, o en el hospital de los tarascos, o en el hospital de los mexicanos, hasta que construyeron ese gran templo que la gente le seguimos diciendo la compañía, aun cuando lo administran los oratorianos de San Felipe, y por cierto se enojan porque le seguimos diciendo la compañía y no el oratorio de San Felipe Neri. Yo creo que ahí está algo de lo que Ernesto dice, la historia, no de lo que tú dices. La historia se vive en las tradiciones y claro, se puede documentar, pero esa no es toda la historia. Entonces esta es una gran ocasión que tenemos con otros métodos de otras disciplinas, la etnología, la etnografía, la sociología, entendernos como sociedad mediante esta gran fiesta. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Barataria TV. Regresamos aquí a Barataria TV. Les recuerdo que este programa lo pueden ver en la página de la revista Barataria, invocando o escribiendo barataria.mx, ingresan a la página, al portal, y ahí está esta entrevista que estamos transmitiendo en este momento. Hablar de 400 años, nada más para que nos demos una idea en el tiempo. Tenemos 500 años, o celebramos recientemente 500 años, no hace mucho, del descubrimiento de América, de la conquista de México. Todavía hay algunos países que están celebrando sus 500 años, o sus 200 años de independencia. Hablar de 400 años, pues, para tener referencias de cristianismo en el mundo, pues estamos hablando de 2000 años, o sea, tenemos todavía un poco. La invasión árabe en España duró 800 años. O sea que iríamos a la mitad del camino, ¿no? O sea, 400 años no son pocos años, son muchos años, pero dentro de la historia, pues ahí vamos. Guanajuato está celebrando también ¿cuántos años de la fundación de la ciudad? La ciudad no ha sido fundada. El poblamiento sucederá, decía yo, entre 1530 y tantos adelante. Asentamientos para explotar una mina, un socavón. 1547 dice uno de los que pide la escritura: hace más de 10 años que vengo explotando el sitio que se encuentra cerca de un albarragón, en un madroño viejo. Y estos que se presentan en Pátzcuaro, en Yuriria, o los mismos que ya aquí traen a los notarios para que se escrituren la posesión, hacen pensar en 1530 y tantos
1547 es la primera escritura, 1548 es la segunda, 1550 es la tercera, que está publicado. Afortunadamente, nuestro maestro Isauro León de Reguín se dio la tarea de recoger estas escrituras de distintos archivos, están publicadas. El poblamiento es disperso, son minerales y por lo mismo ahí se van a ir concentrando. Los templos están en otra área más próximas al actual centro histórico de la ciudad de Guanajuato. Allí estuvieron los 4 templos, hasta 1570 que se le declara alcaldía mayor. Podremos hablar de las autoridades que necesitan una casa de gobierno y una cárcel que ahí mismo estuvo. Hasta 1619 se obtiene el título de villa, y ya con el nombre de Villa de Ciudad Santa Fe de Guanajuato. Y qué bueno que lo podemos volver a meter a esta deliberación a San Ignacio de Loyola, porque si en 1616 es beatificado, y se trata de la Compañía de Jesús con tan importante presencia de control social entre estos minerales dispersos, este es el santo patrono de Santa Fe de Guanajuato, hasta que lo expulsan con todo y sus jesuitas en 1767. Es el patrono de la población. Hay otro santo patrono que es San Nicolás de Tolentino, de los mineros. Y entonces cuando se construye finalmente la parroquia de Guanajuato, que va a administrar el clero, ¿cómo se llama? Diocesano, clero diocesano, con sede en Valladolid y Morelia, hasta 1696 va a haber un altar mayor con una imagen de bulto de San Ignacio de Loyola y de San Nicolás de Tolentino. Hoy en día, ¿el centro? Eso tendríamos que ver. No. Hoy en día el patronato de la ciudad de Guanajuato tiene la imagen que habría llegado por esos mismos años del poblamiento, 1557. Una imagen en madera, cedro rojo, estofada, dorada, con una pintura que algunos restauradores la consideran muy renacentista, de pie sobre una media luna, con su niño en los brazos, sobre un plinto con un querubín, una imagen muy parecida a las andaluzas, a las Marías andaluzas, que tienen el niño, que tienen el manto sobre la cabeza, y que con el tiempo la devoción la ha nombrado Nuestra Señora de Guanajuato. Le ha quitado la rosa de la mano, le ha puesto un rosario, le ha quitado el rosario, le ha puesto un cetro, la ha vestido. Tiene una gran cantidad de telas pesadas, muy preciosas, de terciopelos, con pedrería. Es el gran ícono de la devoción de la ciudad de Guanajuato, pero hasta que expulsan a los jesuitas. Ahí van a sustituir una imagen por otra, no la consiguen, definitivamente. Hoy la Virgen de Guanajuato es la santa patrona de la ciudad de Guanajuato, pero la población seguimos distinguiéndonos, poniéndoles a nuestros hijos Ignacio o Ignacia, al final de cuentas. Arraigado. Habla de identidad. Habla de una identidad, claro, ignaciana. Así es. Y entonces, estamos en esos 400 años. Y pues, la población, con sus autoridades, pues ha organizado algunos eventos o alguna forma de recordar y alguna forma de festejar. Claro. Siempre es grato pues estar dentro de ese tipo de celebraciones, puesto que es un buen pretexto para retomar otros momentos, para retomar otras plumas. En este caso, tiene en sus manos el libro de los 400 años del patronazgo ignaciano, donde compilamos un texto inédito del doctor Lara Valdés, donde compilamos un relato de la tradición de doña Aurora Jáuregui de Cervantes, un texto muy
bonito acerca de un texto que un abuelo hace a sus nietos, porque él sabe que cuando los nietos estén grandes ya no van a poder platicar con él, que es el texto que escribe el doctor Luis Cervantes, Tres perfiles de la bufa. Hay un soneto de don Agustín Lanuza. En fin, es un buen pretexto para retomar de toda esta veta, jugando con parafraseando este lenguaje minero, esta veta intelectual que tiene Guanajuato a lo largo del siglo XX, un poco antes, gente que dejó cosas escritas y que el día de hoy lo podemos compilar en un libro conmemorativo, publicado por la Presidencia Municipal de Guanajuato, publicado por el Colegio de Historiadores de Guanajuato, que a final de cuentas pues no es más que un tributo a nosotros mismos, un tributo al recuerdo y a las tradiciones, y pues qué mejor que quede en papel. Al mismo tiempo, el texto está ricamente ilustrado por un fotodocumentalista, Julio César León Morales, quien también ya antes nos había regalado un portafolio fotográfico de la fiesta de los tejocoteros, que es otra que también tendríamos que platicar acerca de la tradición más de carácter cívica, nacionalista, de la posrevolución, la celebración de los tejocoteros de la Sierra de Santa Rosa. Y también están en este libro las fotografías de Julio César León, pero también están en el Jardín de la Unión y en el atrio de la Basílica 25 imágenes, dos de los hermanos García, que hablan de estos, al menos durante el siglo XX, principios del XXI, cómo es que seguimos celebrando esta tradición. Entonces no es más que unir esfuerzos, la sociedad civil, los profesionistas historiadores y la presidencia municipal, pues para celebrar a la sociedad y este tesón de mantener una tradición por más de 4 siglos. Estaba leyendo un párrafo que me gustaría imaginarlo en el documento que menciona Ernesto, que se publica ahora de Aurora Cervantes Jauregui. Es que lo perdí porque como son de hojas gruesas, se lo lleva, dice, de manera realista podríamos preguntarnos si el Guanajuato de la leyenda pudiera ser el que está enterrado, pues es sabido que debido a las frecuentes inundaciones sufridas por la localidad, parte de la ciudad quedó sepultada, aunque lo que se ha encontrado con excavaciones han sido muros, arquerías, cacharros y de vez en cuando algún tesoro. Yo digo que no, porque si bien es cierto que la ciudad de Guanajuato está sobre otras construcciones que las inundaciones hicieron este trabajo de dejar enterradas, y también es cierto, aunque no me consta, que han encontrado tesoros, y no me consta porque quienes dicen que se encuentran el dinero se van de la ciudad y ya. La ciudad encantada que nos conserva la tradición, la leyenda de la bufa, más bien está allá arriba, en alguna parte de todos esos cerros y montes, y yo creo que se refiere a la ciudad prehispánica que está ahí enterrada, aterrada, y que todavía no logran meterle mano los arqueólogos, son tan pocos, y no hay tantos recursos. Sí, yo pienso que esta fiesta además preserva un gran tesoro, no el metálico que dice doña Aurora, sino cultural, que estaremos por entender mejor y por conocer mejor. Ella misma menciona más adelante en su artículo que la costumbre que tuvieron los antiguos otomíes de vivir en los riscos y los más ásperos lugares de las montañas. El símbolo de sus dioses era la montaña y la gruta. Por tal razón sus actos religiosos los efectuaban en las cumbres y dentro de las cuevas. Cabe suponer que en la cueva que nos ocupan, desde los tiempos prehispánicos se celebran ritos paganos, algunos de ellos para llamar a la lluvia, pues la fecha del 31 de julio podría coincidir con algún cambio de ciclo agrícola.
Vale la pena conocer este documento, ojalá y a través de barataria.mx se pueda compartir para que el mundo mundial, virtual, futuro y no nada más el inmediato lo conozcan y lo discutamos, ¿por qué no? Porque para eso es la historia de los historiadores, para discutir, no para dogmatizar de que esta es la única verdad. Debe de haber en otras partes del mundo mentes más inteligentes que nos ayuden a encontrar la verdadera historia, en este caso de una gran fiesta. Pues nada más así como para recordar, Barataria es un espacio abierto al pensamiento creador, ¿no? Entonces me parece magnífica la idea, y si no hay problema de derechos de autor, pues con gusto, claro que subimos a nuestra página este material. Yo sí cobro, y muy caro. Bueno, pues ahí luego nos ponemos de acuerdo. Pero claro que sí, con gusto aceptamos la propuesta, subiremos haciendo previas consultas, ¿no? A ver si no hay problema, esperemos que no. Y sí, con gusto lo ponemos en la página y que sea material a disposición para que también quede abierto el espacio para todo aquel que quiera enriquecer con su investigación, con sus comentarios, con sus opiniones. Esta tradición de 400 años, y que yo creo que dará para muchos más, ¿no? Que es una de las fiestas más importantes, o las más importantes, que dan identidad a esta población guanajuatense, santafesina, huevanense, como le quieran llamar. En lo particular me gusta más el término santafesino, como que evoca más el espíritu del surgimiento de esta población, que los padres tienen mucho que dar, no nada más para aquí ni para México, sino para el mundo entero. Bueno, pues les agradecemos su presencia aquí en Barataria TV. Esperemos que en próximas ocasiones nos acompañen y pues nos despedimos e invitamos a nuestro público a que vaya viendo todo lo que vayamos poniendo ahí en relación a estos 400 años de festividad de San Ignacio de Loyola como patrón de esta ciudad. Muchas gracias.